Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la conferencia sobre exposición y manejo de sustancias potencialmente riesgosas a nivel hospitalario. Agradecemos por favor que pongan los celulares en vibrador para no interrumpir al ponente. A continuación vamos a presentar al doctor Alfredo Ribotti Lara. Él es coordinador de Maestría Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad San Martín de Porres, a quien recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy bien, yo primero quiero agradecer a la doctora Gaby Toledo por haberme invitado a nombre del Hospital Cayetano Heredia a poder conversar con ustedes este tema, que realmente es un tópico que a veces lo descuidamos, ¿no? Pero sobre todo, quiero aprovechar esta presencia mía para resaltar el día 28 de abril. ¿Saben qué se celebra el día 28 de abril a nivel mundial? Pues el día 28 de abril es el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el mundo. Es un día oficial organizado por instituciones de prestigio como la Organización Internacional del Trabajo y múltiples organizaciones vinculadas que nos incluye a nosotros. Esta semana es una semana de mucha actividad y es por eso que he tenido la, suerte de que la doctora Gaby Toledo justo coincidiera esta exposición en esta fecha. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy un conocedor y un interesado especialmente de la prevención de riesgos laborales. En el año 97 conocí esta problemática y me puse a estudiarla y hasta ahora no paro de seguir revisando, estudiando y sobre todo tratando de cambiar la realidad respecto de las condiciones de trabajo que no son las mejores, como todos saben. Y este tópico, el tema de las sustancias químicas, es mucho más preocupante porque al ser sustancias químicas, al ser algo más complejo, a veces por ser tal no le damos importancia. Sin embargo, los riesgos a los cuales nos estamos poniendo podrían ser un poco más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, es necesario conocer primero, no es necesario alarmarse o tenerle pánico a los químicos, sino como todas las cosas, primero conocerlas para tomar las precauciones. Esa es la figura. Ahora sí está muy bien. Muy bien, el objetivo, entonces, es conocer los riesgos que nos estamos expuestos, los potenciales riesgos, tanto en accidentes como en una exposición crónica que pueda sucedernos en los hospitales, y un poco sensibilizarnos nosotros respecto al riesgo químico, ¿no? Si nosotros pensamos en riesgo químico y vemos una planta como esta, ¿no? Inmediatamente decimos, caramba, ahí sí se manejan químicos y en toneladas, ingentes toneladas, y seguramente que hemos visto alguna foto donde se ve que las plantas se incendian, explotan o tienen mucho humo negro, ¿no? Entonces nos decimos, ahí hay riesgo químico. Las personas que trabajan se exponen todos los días a los químicos. Peligroso. Y claro, la seguridad industrial ahí es muy estricta, muy severa, muy exigente. Pero cuando vemos un ambiente como este, que lo conocemos todos, ¿no? Más o menos, ya aquí en el hospital, en mi hospital o en los diferentes centros asistenciales, es un típico pasadizo hospitalario, ¿no? Que se parece a un centro quirúrgico más o menos, ¿no? Una sala de hospitalización, todo bien iluminadito, bien limpiecito, impecable, con los médicos fluyendo, las enfermeras fluyendo, conversando, dialogando, atendiendo y preocupados principalmente por sus pacientes. Sí, pero en este ambiente de riesgo químico, les pregunto, ¿qué me dicen ustedes? ¿De dónde derivaría ese riesgo químico? ¿Cuáles son los factores que confluyen para que las personas que están ahí estén expuestos a riesgo químico? El oxígeno. Bueno, el oxígeno es el balón que usted está viendo ahí al fondo. Sí, puede ser. O que no hay oxígeno suficiente porque es un ambiente cerrado. Puede ser. Pero vamos a darnos cuenta que hay muchas más sustancias químicas ahí. Y es que lo que pasa es que nosotros tenemos que hacernos primero una pregunta, siempre en cualquier lugar de trabajo, tenemos que preguntarnos,
¿Existe riesgo de que nuestra salud esté afectada por las sustancias químicas, por los agentes tóxicos? ¿Y por qué será? ¿Por qué habrá ese riesgo? ¿No? Muchas de estas sustancias químicas son muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahí no podrían identificar todos, a algunos de ellos, cuáles son sus nombres. Son fórmulas muy propias de los especialistas de esta área, ¿no? Justamente los químicos, los ingenieros químicos, ¿no? Están ahí ellos metidos y saben qué significan, por ejemplo, estas rayitas, ¿no es cierto? Esto significan una serie de enlaces, significan energía, átomos, intercambio de energía, etc. La materia en general está conformada por una serie de sustancias químicas. Todos somos sustancias químicas, somos particularmente un enjambre de moléculas que se han ensamblado apropiadamente y tenemos esta forma. Pero yo les pregunto, de todas estas que ustedes ven ahí, ¿podrían decirme cuál les alarmaría más? ¿Cuál es la que les preocupa más? Difícil saberlo, ¿no es cierto? Pero resulta que de aquí, en todas las que están ahí, hay una molécula que es un carcinógeno. Y es la más bonita todavía, la más sencilla, la más perfecta. Esta de aquí. ¿Ah? Eso se llama benceno. Es un agente carcinógeno demostrado. Es un agente que además está prohibido utilizarlo en la medida de lo posible, no se utiliza. Pero claro, por ejemplo, esto está conformando parte de la gasolina, ¿no? La gasolina sale petróleo de la tierra, está conformado por muchos hidrocarburos, pero también por benceno. Entonces uno diría, doctor, o sea que esta molécula es muy agresiva, sí, porque se ha demostrado que es carcinogénica. Entonces, doctor, ¿y dónde lo encontramos al benceno? Sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Está en el hospital el benceno? Son cosas que a veces nosotros no se nos pasa por la mente. Resulta además que para complicar la situación, hay más de 16 millones de sustancias químicas en el mundo. Imagínense, 16 millones, aquí hemos visto unas 20 nada más. 16 millones nos cansamos de enumerarlas y listarlas, porque cada átomo que cambia, cambia la sustancia y sus propiedades. Y de esas 16 millones, 30.000 sustancias son las que se usan rutinariamente en las industrias, en nuestro quehacer diario. Moléculas, estamos hablando de moléculas, ¿no? Sustancias químicas básicas, elementales. Imagínense, 30.000. Y de todas estas, nosotros muy pocas, incluyéndome a mí, que soy, digamos, de alguna manera estudioso del tema, no me conozco pues las 30.000 sustancias, es imposible. La información que hay de cada una de las sustancias es enorme, gigantesca, años de vida para estudiar cada una de ellas, ¿no? Entonces eso nos habla ya de una dificultad. Por ejemplo, si una persona sufre una exposición a un agente tóxico y se va a un hospital, el doctor dice, muchos médicos no están preparados para eso. ¿Qué hago con este paciente? Le dan, bueno, la mayoría de veces tampoco hay mucho que hacer y le dan medidas de soporte general. Cuando estamos manipulando estas sustancias químicas, puede ocurrir accidentes. Nadie está a salvo de un accidente. Se nos puede caer, se nos puede romper un envase, se puede liberar un determinado gas o una sustancia corrosiva. La pregunta es, ¿estamos preparados para responder ante estas emergencias? Ante un incendio, por ejemplo. ¿Estamos preparados con las unidades, con los equipos de protección personal suficientes para responder y evitarnos efectos? ¿No? Tenemos los ambientes hospitalarios apropiados para poder descontaminar y tratar a estos pacientes intoxicados que fueran materia de un accidente. Probablemente no. Y eso es lo que nos falta en nuestro país. Estamos un poco atrasados. Felizmente que hay una unidad de bomberos especializada, una unidad especializada que puede responder a esto, pero nos falta más. Bueno, además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta para poder valorar si tenemos riesgo químico o por sustancias químicas, es que esto es tan preocupante que se han dado una serie de normas en nuestro país para tratar de controlar esta. Una de las que más nos debe interesar y que debemos leer, y les informo si es que no lo conocen, es esta resolución por ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que ponen en riesgo su salud y el desarrollo normal del embrión y el feto.
Sobre todo porque aquí veo, y en todos los lugares donde voy, siempre el género femenino cada día trabaja más en ambientes tanto hospitalarios como industriales. Y recuerden entonces que la dama tiene una característica que nos diferencia a los varones, que va a ser la que va a generar a la nueva prole. La nueva generación de peruanos va a depender de la dama. Y la dama, por tanto, tiene que ser preservada, y esta ley la preserva. Ustedes sabían que aquí dice, por ejemplo, que si una dama está en una edad gestacional y está gestando, y está expuesta a sustancias químicos, tiene que ser promovida a otro lugar de trabajo transitoriamente. Pues sí, ¿no? Hay que hacer todos esos arreglos. Prevención del cáncer profesional, es decir, que hay muchas sustancias químicas que se manipulan y que nos pueden producir cáncer. En los hospitales se manipula carcinogénicos. ¿Cuál, por ejemplo? El óxido de etileno. El óxido de etileno, cuando ustedes van a la central de esterilización, se van a dar cuenta que están utilizando óxido de etileno. El óxido de etileno es un carcinogénico. Por eso es que requiere una serie de medidas de precaución al manipularlo y equipos especiales, por ejemplo. Pero no se queda atrás el formaldehído. ¿Usan formaldehído en el ambiente hospitalario? Por supuesto, también se usa como un desinfectante de alto nivel. Y en las áreas de anatomía patológica. Bueno, hay una serie de normas, por ejemplo, esta que establece los límites permisibles para los agentes químicos, la que establece las enfermedades profesionales que son producidas como consecuencia de exposición a agentes químicos. El propio reglamento y la ley de seguridad y salud del trabajo nos establecen una serie de responsabilidades, tanto para el empleador como para el trabajador, respecto a las sustancias químicas y otras en general. Por eso que están ustedes aquí. Porque primero se tienen que informar, conocer los riesgos químicos para prevenir los efectos que pudieran tener. Bueno, con todo esto que les he dicho, ¿ustedes creen que hay riesgos tóxicos en los hospitales? Ciertamente, la respuesta es sí, ¿no es cierto? Y una evidencia que yo siempre presento, un poco viendo primero la casa, mi casa, donde yo documento algunos de estos problemas, vamos a reportar históricamente, por ejemplo, un accidente, ¿no? Una área de laboratorio central donde se manipula una sustancia química, ¿no? Para poder hacer la tinción del Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Pero esta tinción requiere una mezcla de componentes especiales, y esos componentes especiales, uno de ellos se llama bromuro de cianógeno. La persona que se encarga de diluirlo y prepararlo, ese día se le cayó la tapita de plástico de la botella, ¿no? Porque la botella tiene su tapita de plástico hermética. Se le cayó, entonces no la encontraba, estaba apurada para salir, le puso unos algodoncitos y para más seguridad lo envolvió a todo el frasco en una bolsa. Y se fue. La compañera que viene del siguiente turno ve que no se ha preparado todo la dilución para la tinción, y entonces abre la bolsita y se desmaya inmediatamente. ¿Qué pasó? Fue un accidente ocupacional. ¿Qué sucedió? Esta es una sustancia que produce asfixia, ¿no? Entonces la persona, lo que había pasado es que al haberse puesto la tapita de algodón, que no es la tapita, el gas penetra esta estructura y al estar embolsado se concentró en la bolsita y le llegó rápidamente a la persona esta dosis de tóxico. Ocurre. Área de hemodiálisis, junio del 2010, ¿no? Una señorita enfermera, alérgica a ella, atópica, con rinitis alérgica, dermatitis alérgica, con varios problemas de asma en general. Como siempre, concurre a su trabajo y ese día la señorita de limpieza se equivocó al diluir la concentración de lejía para desinfección del piso. Mientras ella está trabajando, pasa el trapo, el trapeador, ¿no? Y la persona que está trabajando comienza a tener un espasmo severo, de una crisis asmática severa, comienza a tener estridor, dificultad para respirar,
y tiene que concurrir a la emergencia. Reacción, producto en el ambiente de trabajo, un accidente también. Esto también es muy frecuente, las áreas de mantenimiento. Los técnicos de mantenimiento pues quieren hacer su trabajo y para eso tienen su turno de trabajo, entran igual que nosotros a las 8 de la mañana y se van a las 5 de la tarde. Entonces el mantenimiento tiene que hacerse en esas horas, pero seguimos trabajando nosotros. A veces no se dice, sale todas las personas, no entren, no se toman las precauciones. Bueno, aquí sí se tomaron las precauciones, tenían que pintar un área, y dijeron, todos salen, y lo dijeron para que no se exponga nadie, lo vamos a hacer del viernes, sábado, mediodía, y dejamos el domingo para que esté todo ventilado, y el lunes ya entran a trabajar los demás operarios. Muy bien. Entonces hicieron su pintura, se fueron, y el día lunes a las 9 de la mañana, más o menos, me comienzan a llamar que 10 trabajadores están con dolor de cabeza, náuseas, ¿no? Están como unos medio que están medio con la visión borrosa, y nos concurrimos inmediatamente al lugar de trabajo. Obviamente dijimos que se retiraran y concurrimos al lugar de trabajo. ¿Y qué es lo que encontramos en el lugar de trabajo? Obviamente que este era un ambiente hermético, cerrado, ¿no? Para que no, porque tenía aire acondicionado, se había dispuesto el aire acondicionado, y entonces estos señores habían olvidado este material. ¿Qué cosa es este material? Aguarrás. ¿Y qué es el aguarrás? Un solvente, un hidrocarburo. Los hidrocarburos tienen la capacidad de inhalarse, de ser inhalados y afectar rápidamente al sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó el viernes en la tarde, el señor no había tapado el aguarrás, lo había dejado porque supuestamente ya se acabó, ¿no? No había recogido este material, lo había dejado ahí, y durante el sábado y domingo se había evaporado y concentrado toda esta sustancia química acá. Esa fue la explicación por la cual las personas tuvieron este problema. Acaba de ocurrir, me faltaba un poco para los años, porque yo vengo demostrando esto ya mucho tiempo, los accidentes ocurren y van a seguir ocurriendo a pesar de todas las precauciones. Área del laboratorio de anatomía patológica, se manipulan cantidades, así nos vende el proveedor, ¿no? Nos vende el insumo químico en estas botellas de vidrio, con sus tapas, rosca, todo muy bien. Pero se tienen que usar pequeñas proporciones en el laboratorio y se tienen que diluir. La persona un poquito apurada coge esto, se le va de la mano y se rompe el vidrio. Inmediatamente, emergencia, 5 trabajadores expuestos a esta sustancia química que además se volatiliza. Pero mucho más interesante, por eso es que lo pongo en la foto al costado, es que las primeras personas que lo llaman, no fue a mí, sino al Silsa. El trabajador de limpieza es el primero que viene y con su trapito y con lo que puede, porque tampoco está entrenado para manejar sustancias químicas, limpia lo que puede, pero deja el trapeador y las sustancias químicas dentro del ambiente, o sea, el contenido con la sustancia química dentro del ambiente, que además es hermético, ¿no? Y continúa. Ok, tenemos un invitado que está presenciando nuestra exposición y vamos a rogar que apague su... para que está bien. Bueno, entonces, estas personas, la primera que ingresó comenzó a tener los mismos síntomas que los trabajadores. Los trabajadores se retiraron inmediatamente, ¿no? Sabiamente se retiraron. Obviamente, lo primero que uno realiza cuando uno tiene un efecto es retirarse, taparse la nariz y retirarse, ¿no? Pero él no se tenía que retirar porque tenía que limpiarse. Y él comenzó a tener efectos, ella comenzó a tener efectos por esta sustancia química, ¿no? Los reportes nos muestran que, miren, todo esto son problemas que van ocurriendo en el hospital. Pero si nosotros no reportamos y no registramos, pensamos que las cosas son, bueno, una y otra vez. El accidente aquella vez, pero no reportamos los pequeños incidentes que van mostrando los problemas que ustedes tienen. Las publicaciones científicas han demostrado que nosotros como trabajadores hospitalarios, especialmente
en áreas de alta complejidad, hospitales de alta complejidad, tenemos riesgo por sustancias específicas. Por ejemplo, los citostáticos, ¿no? Este es un trabajo donde muestra que las enfermeras que manipulan los agentes anticitostáticos, antineoplásicos, tienen alteraciones demostradas, ¿no? Esta es una prueba que se llama ensayo de cometa, donde la colita de la cometa, mientras más larga, significa que hay mayor daño a nivel de la célula que se está estudiando. Estos trabajos, bueno, acá les muestro uno, pero hay muchos que demuestran que estas sustancias químicas son muy tóxicas. Así como son tóxicas para nuestros pacientes, también son tóxicas para nosotros. Ya hay una serie de legislaciones y recomendaciones que se tienen que cumplir para eso, ¿no? Entonces, lo que se ve además es que no solo las enfermeras de oncología están involucradas, sino también los de farmacia, donde se hace la preparación de estos citostáticos, donde se lava al paciente o se lo baña, también, donde se remueve las sábanas, también, donde se lava personal, también están los citostáticos. Es decir, que no se queda solo en el momento de la preparación del citostático. Por lo contrario, hay muchos otros puntos donde podemos encontrar esto. Algunos nombres de estos citostáticos para que ustedes los conozcan. Uno de los más conocidos y que se usa en diferentes servicios es el metotrexate. Pero ustedes pueden recordar, por ejemplo, al corambucil, al melfalán, al tamoxifeno, por ejemplo, ¿no? Al etopósido, a cisplatino, bleomicina, ¿no? Ustedes pueden recordar a la doxorubicina, al cisplatino, el etopósido, como dije, la procarbazina, la nitrosouria. Son algunas de las sustancias citostáticas que usamos para los pacientes con cáncer, que son preocupantes, ¿no? Los estudios son múltiples demostrando los efectos sobre las damas, especialmente en el área reproductiva. Entonces, mucho cuidado con las damas cuando manipulan citostáticos. Yo veo a las enfermeras, lamentablemente, las enfermeras me dicen, doctor, pero si es una aplicación, ¿por qué me voy a poner tengo que ponerme mi respirador, mi gorro, mi guante, mi traje, mi doble para poner una vía? No es necesario, ¿no? Y es que las dosis van llegando de a poquito y se van acumulando. Esa es una de las conductas que debemos anular. Otra sustancia química también que lo vemos en todos los centros hospitalarios está relacionada a esta maquinita. ¿La conocen esta maquinita? Una máquina de ventilación y de anestesia, ¿no es cierto? Muy bien, los anestésicos también son reconocidas sustancias químicas en ambientes hospitalarios que producen efectos no tan preocupantes como el anterior, pero sí reconocidos, y sobre todo cuando los circuitos de ventilación, de anestesiología, no son herméticos, no son cerrados y no son abiertos. En este caso, por ejemplo, en la anestesia pediatría. Entonces, miren ustedes, antiguamente se utilizaban algunas sustancias que hoy en día ya no se usan tanto y se han pasado a las nuevas generaciones de sustancias anestésicas, por ejemplo, el suflorane, el deflorane, el sevoflorane, el enflorane, son nombres que ustedes van a escuchar en el centro quirúrgico. Y estas sustancias químicas tienen efectos sobre nosotros, especialmente sobre la población que permanece más tiempo en el centro quirúrgico. En este caso, los anestesiólogos. Las enfermeras y los médicos anestesiólogos pues van a estar más expuestos, ¿no? Y tendrán efectos principalmente a nivel hepático, principalmente. Miren ustedes aquí cómo se demuestra en un turno de trabajo típico, cómo la concentración a las 5:59 de la mañana, obviamente no hay nada, ¿no? Comienzan las primeras operaciones y cómo se va acumulando conforme pasa el tiempo. O sea, esto cuando se mide en el ambiente se demuestra que efectivamente está ahí. Otro gran problema que tenemos derivado del riesgo de las sustancias químicas en quirófano es que lamentablemente los ductos de ventilación fueron diseñados equivocadamente hace muchos años en los hospitales viejos en la parte inferior. ¿Y eso qué pasa? Significa que el aire está a nivel del suelo y los gases no necesariamente están a nivel del suelo. Más bien, esto debería estar un poco más arriba, ciertamente, pero más preocupante es que los espacios se han ido copando, llenando, y miren ustedes, este ducto que debe extraer ya está comprometido
por esta estructura que muchas veces lo tapa y no deja que haya flujo. Entonces hay una retención. Otra sustancia química que tenemos en el ambiente hospitalario es el mercurio. Hoy en día existe una tendencia mundial a anular o a mejor no utilizar estos termómetros en base a mercurio, porque este mercurio es una sustancia muy peligrosa en el sentido de que se volatiliza a la temperatura ambiente y es un agente neurotóxico. Se ha demostrado mediante una serie de videos cómo esta sustancia sigue volatilizándose a pesar de que no la veamos una vez que se ha producido esto. Muchos pensamos que se realiza, digamos, el riesgo está por las amalgamas. Bueno, para nosotros que lo utilizamos, en realidad el riesgo es mínimo, pero si usted tiene amalgama se recomienda que la saque. Pero quien más tenía riesgo hace muchos años eran los odontólogos. Los odontólogos tenían que preparar esto en base a mercurio. Ellos tenían riesgo, entonces habrá que hacerles un estudio. Miren ustedes, en estudios de otros países que se parecen al nuestro, nos dicen que, por ejemplo, la manufactura de los termómetros y de los tensiómetros llega a 15 toneladas, ¿no?, anualmente, por ejemplo, en este país, que se exportan a diferentes países. Y cuando nosotros vemos qué otros elementos utilizan el mercurio, no nos quedamos solo con los termómetros y los tensiómetros, sino hay otros elementos como, por ejemplo, las lámparas fluorescentes, ¿no?, las lámparas cialíticas y también la amalgama dental, que todavía sigue utilizándose. Entonces, además, vemos que, y les preguntamos a las personas que cuando se rompe un mercurio, ¿dónde lo botan? Un termómetro de mercurio, ¿dónde lo botan? No lo botan a un residuo especial, a un contenedor amarillo marcado con sustancia química, lo botan en la zona de los infecciosos porque es vidrio, o donde están los objetos pulsocortantes, o bueno, lo mandan con las sustancias comunes. O sea, quiere decir que estos también tienen mercurio cuando no se ha eliminado correctamente. Yo hice una investigación de cómo se usan los termómetros de mercurio en mi hospital. Esta es una foto real, ¿no? Miren, por ejemplo, claro, tenemos 20, 30, 40 pacientes, cada uno con su termómetro, ¿no? No se comparten los termómetros, son cada uno. Bueno, los ponen así, habilitados según la propia enfermera, ¿no? Se habilita, se ingenia y busca un frasquito de Colcafé para poder poner los termómetros, ¿no? Y estos se aprietan. Cuando quiere sacarlos, ¡pac!, se caen, se rompen, ¿no? Aquí tienen un frasquito que, miren, es inestable y pues va a poder romperse. Y claro, la forma más frecuente que se rompe es que están haciendo así y ¡plac!, se cae, ¿no? Y se rompió el termómetro. O se lo ponen al paciente y el paciente lo rompe, lo quiebra, ¿no? Bueno, resulta que estos termómetros, estuve revisando de dónde vienen, cómo vienen, quién los produce, etcétera. Pregunté inclusive, ¿no?, cuánto se compra, hice la investigación de cuánto se compra, para tratar de cuantificar cuánto de mercurio estamos comprando o utilizando en mi hospital. Miren, desde el año 2010 al año 2016, que yo hice el recuento, se habían comprado en realidad 40 kilogramos de mercurio. Esos 40 kilogramos de mercurio, ¿por qué? Porque se compra y se rompe. O sea, no es que 4.000 termómetros se quedan para toda la vida. No, se rompen esos termómetros durante todo el año. Y esa es la cantidad de kilogramos de mercurio que se liberan en un ambiente hospitalario. Diría, doctor, entonces esto es preocupante. Por cierto, la pregunta sería en su hospital, ¿cuántos termómetros están rompiendo ustedes? Sustancias químicas entramos en contacto todo el tiempo. Por ejemplo, si estamos en centro quirúrgico o tenemos que hacer un procedimiento, ¿nos lavamos con qué? Agua, ¿qué más? La clorexidina, ¿no? Acá tenemos nuestro jabón yodado. La clorexidina es otro componente diferente y la pobre piel, ¿no?, que es un órgano muy complejo, muy completo también para protegernos, es irritado por una serie de sustancias químicas, principalmente, ¿no?, los detergentes, los jabones, produciendo en el ambiente de trabajo, en las enfermeras, principalmente una dermatitis irritativa. Yo estoy seguro que si miro mucho de las manos de las enfermeras aquí, las voy a encontrar resecas, lastimadas, escoriadas, algunas con estrías, dolorosas en algunos casos, debido al uso constante de estos antisépticos, ¿no? Pero no solo queda ahí. Miren ustedes, el agua oxigenada, el permanganato de potasio, el yodo, hipoclorito, cloraminas, el glutaraldehído. ¿Dónde se usa el glutaraldehído? En endoscopía, ¿no es cierto? En todo lo que es
Desinfección rápida, ¿no? Oftalmología, glutaraldehído. El formaldehído, que ya no se debe utilizar porque es carcinogénico y otras fuentes de forma de desesterilizar. El etanol, ¿utilizamos etanol o no? El etílico, ¿utilizamos o no utilizamos? Claro, el alcohol es alcohol etílico al 70%. El isopropílico, diclorofenol, paraclorofenol, miren, todos estos fenoles también utilizamos para desinfectar. Resinas en el área de odontología, surfactantes, gomas, todo esto, por ejemplo, en el área de odontología se ha visto reacciones alérgicas en las personas que son los técnicos de odontología, incluso las áreas de traumatología, ¿no? Los que preparan el yeso, miren en su manita, ¿alguien prepara yeso por acá? ¿No? En el área de traumatología hay que dar una miradita a esas manos para que vean cómo están, ¿ya? El yeso es una sustancia, digamos, de alguna manera irritante, de alguna manera dañina para la piel. Los odontólogos, el personal de quirófano y el personal de laboratorio serían dentro de los grupos más preocupantes para estas sustancias. Y hay otras sustancias mucho más todavía, o sea, más grande la familia de estas y mucho más en pequeñas dosis que se demuestran en los ambientes hospitalarios. Este es un estudio publicado en un hospital en París, en Francia, que nos muestra lo que estamos, ay caray, lo que estamos hablando, ¿no? Miren, la idea es que no se encuentran solo en un ambiente del hospital nada más, se puede encontrar en las áreas de laboratorio, o los productos de laboratorio, se puede encontrar en las zonas de limpieza, los que trabajan con todos los agentes desinfectantes, todos los productos a base de alcohol, los productos farmacéuticos en general, todas las sustancias químicas y los gases anestésicos se pueden encontrar no solo en el lugar del paciente, sino en diferentes lugares, incluyendo el hall de recepción del hospital, incluyendo el hall de recepción, ¿no? Y no solo son una sustancia, podemos encontrar, miren ustedes, benceno, etilbenceno, estireno, tolueno, sileno, naftaleno, fenol, toda una serie de sustancias químicas en diferentes concentraciones en cada una de estas áreas, ¿no? Miren ustedes, aquí continúa la gama de estas sustancias químicas que he mencionado y sigue la lista. Claro, la ventaja es que ellos lo miden. Nosotros, ¿cómo detectamos las sustancias químicas aquí? Si las olemos, ¿no? Si las olemos, hay químico. Si no las olemos, no hay químico. Pero hay muchas sustancias químicas que no las vamos a poder detectar, que están presentes en el ambiente de trabajo, pero que no se puede detectar con nuestra nariz, o nuestra nariz se anestesia, entre comillas, porque es parte de una neurona que ya pierde la capacidad de detectar las sustancias químicas que estoy mencionando. Y sigue la lista, incluyendo por ejemplo, el limoneno. ¿El limoneno saben cuál es? El limoneno es la sustancia que nos gusta oler cuando pasa el trabajador de limpieza, que huela a limón. Qué rico, qué bien, qué bonito, qué limpio que está este ambiente. Y nos ha pasado limoneno, ¿no? Por eso es que huele rico. Bueno, todas estas sustancias las inhalamos también en el ambiente hospitalario. Esta guía del Instituto de Salud Carlos III en Madrid, del año 2010, un poco que enfoca principalmente a los agentes más preocupantes, ¿no? En el ambiente hospitalario específicamente, los agentes anestésicos, citostáticos, los desinfectantes y esterilizantes, el óxido de etileno, glutaraldehído, el ácido peracético, peróxido de hidrógeno. Acabo de tener el año pasado un problema con una máquina de peróxido de hidrógeno en mi hospital, un irritante serísimo, al 10% produjo problemas en los trabajadores por falla de la máquina, falla de mantenimiento, el formaldehído, los humos quirúrgicos. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, el doctor con un bisturí láser quema, sale un humito, ¿no? Estos humitos no son humo nada más, son sustancias químicas. El látex en los guantes, la idea es que los guantes no deben tener látex o deben tener una baja proporción de látex. El mercurio, que lo hemos visto, el metacrilato de metilo para las áreas de odontología, y finalmente los silenos, que son tinciones para el área de anatomía patológica en general. Entonces, miren ustedes, todas estas sustancias nos hablan de que estamos inmersos, expuestos al riesgo químico en el ambiente hospitalario. No hay duda al respecto, ¿o alguien tiene duda? Ah, ya. Muy bien. Ahora, entonces, lo que más interesa ahora es saber si efectivamente el riesgo
puede cuantificarse cuánto es el riesgo y de qué depende que yo tenga más o menos riesgo, porque no todos vamos a estar sometidos al mismo riesgo. Y eso tendría que implicar una evaluación del riesgo, ¿no? La idea es medir cuánto yo estoy siendo expuesto y de algunos factores más. Y para poder evaluar bien, lo primero que tenemos que conocer son a las sustancias químicas. Ustedes tienen que formar, creo que ya está formada la unidad de seguridad de trabajo, ¿no es cierto? Pero tiene que ser independiente, tiene que ser propia, tiene que tener su propia personal, y ustedes son más de 2.000 trabajadores, ¿no? Pues obviamente, según la OIT, por cada 500 trabajadores tendría que haber un médico. O sea, si tienen 2.000, debería haber 4 médicos, más el personal de ingeniería y de enfermería para poder abordar todo esto. Porque si lo hacen con un solo personal, no se va a poder hacer las cosas como debe ser. Bueno, y esta persona principalmente tiene, esta unidad de salud ocupacional tiene que dedicarse a las sustancias químicas, a investigarlas, a conocerlas, a listarlas en el ambiente hospitalario suyo, no en otro lugar, sino acá, en la realidad del hospital. Saber sus características propias, cuándo se vaporizan, a qué temperatura se vaporizan, si, la presencia del sólido cristalino va a implicar algún riesgo para la persona que se exponga o no de esa sustancia química, cómo va a interaccionar con las células de nuestro cuerpo. Todas esas cositas va a tener que hacer este experto. La otra cosa que tiene que verse para saber del riesgo por las sustancias químicas es cuáles son nuestros hábitos. Ah, sí, claro. Sí. Yo, por ejemplo, creo que me he pasado 4 veces la mano por la frente, ¿no? Para arreglarme el bisoñé, ¿no? La idea es que tenemos costumbres. Por ejemplo, tocarnos, ¿no? Algunos tienen hábitos de comer en los lugares de trabajo, lo cual está prohibido terminantemente, más aún con esto que les estoy mostrando. Costumbres, la costumbre de comer en el lugar de trabajo está proscrito en el mundo, pero aquí a veces no hay tiempo para ir a la cafetería o no hay cafetería y se come en el lugar de trabajo sin una respectiva higiene. O a veces las prácticas de trabajo no están normadas, no están escritas y las personas trabajamos sin que nos den un referente de cómo debe trabajarse, sin un protocolo, sin un procedimiento, y entonces nos sometemos a un riesgo mayor. Cuando no hay estas cosas correctas, el riesgo va a ser mayor, ¿no? Por ejemplo, el glutaldehído, ¿no? El glutaldehído, las personas tienen una práctica de trabajo, quieren ayudar a sus pacientes. Yo lo vi esto en una realidad, en un consultorio, en un policlínico periférico, ¿no? Quiere ayudar a su paciente, el doctor se ha especializado en gastroenterología, no tiene área de hospitalización, pero tiene su consultorio de gastroenterología. Entonces dice, yo aquí puedo con una camilla hacer la endoscopía perfectamente, doctor, pero tengo que desinfectar. Entonces, manda a la enfermera que consiga un recipiente de plástico, vacía el glutaldehído y se exponen los 3, él, la enfermera y el paciente, al glutaldehído. Porque la ventana que tenía él, inclusive para que le tenga privacidad, le pone incluso un papelito para que no lo vean el paciente. Cierra la ventana para que no se enfríe el paciente. O sea, cometes un riesgo. Tus prácticas de trabajo inseguras, improvisadas, ¿eso cómo se llama? Informalidad. Lamentablemente. Cuando, por ejemplo, las cosas se hacen diferente, cuando se manipula una sustancia química como el óxido de etileno peligrosa, pues tenemos que comprar equipos que están diseñados hoy en día, 2018, ya estamos pues lejísimos, ¿no? Modernos. Pues tenemos que comprar equipos tecnológicamente avanzados, con una serie de conductos y seguridades que el propio proveedor lo instala, porque sabe su responsabilidad al colocar esta máquina, para que el gas que quede remanente vaya al exterior. Esto es tecnología moderna, ¿no? No la tecnología antigua donde se ponía que había, me acuerdo, me reportaron en mi época en el 97 que las enfermeras rompían las ampollas de vidrio. Rompían la de vidrio, corrían, lo dejaban y salían corriendo. Eso ya no se usa, ese es un riesgo absoluto. Cuando ahora vienen con cartuchos herméticos, se coloca la máquina, después que ha cerrado todo, recién rompe el cartucho y se libera el óxido de etileno, ¿no? Además de una serie de precauciones. El uso de los respiradores apropiados. Las personas creen que estos respiradores también sirven para químicos. Falso.
estos respiradores, esto es para Mycobacterium tuberculosis, pero las sustancias químicas penetran perfectamente esto. No, esto no sirve para los químicos, este es para polvo, o sea, si tiene que usted limpiar algo de, no sé, pues un acerrín o algo, pues sirve, pero no para Mycobacterium tuberculosis. Entonces tenemos que aprender que en el hospital vamos a tener que utilizar algunas áreas, sustancias químicas que están manipulándose con equipos de protección, aparte de validados, certificados, garantizados y supervisados que están vigentes, ¿no? Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la exposición. Sin duda alguna, no todos vamos a poder tener el mismo riesgo de acuerdo a las exposiciones que tengamos. Recuerden ustedes que principalmente las sustancias químicas entran por la nariz. Primero es por la nariz, ¿ya? Porque usted inhala, ¿cuántas veces respiramos al minuto? Mínimo estamos entre 12, depende, algunos están en 16, algunos cuando ya están muy enamorados están en 22, respirando muy seguido, ¿no? Pero nosotros estamos en 12 respiraciones por minuto, y claro, cuando respiramos, el aire entra a los pulmones, este está en contacto directo con el torrente sanguíneo, con el corazón, y de un solo latido nos manda las sustancias químicas al resto del cuerpo. El pobre hígado trabaja intensamente para tratar de depurar esas sustancias químicas, ¿no? Pero no solo por la vía inhalatoria, también puede ser por piel y mucosas. La piel permite absorber algunas sustancias químicas, ¿no? Las conjuntivas, las membranas, la oral, la mucosa conjuntival, la mucosa nasal, permiten que ingresen sustancias químicas al torrente sanguíneo. Y finalmente la vía gastrointestinal, que es principalmente porque o las partículas se impregnan en los labios y yo no me higienizo correctamente al momento de ir a comer mis alimentos, tomar mis bebidas, o porque yo como en el lugar de trabajo, que debería prohibirse. Bueno, ¿qué nos dice esta gráfica? Un poco para mostrarles, con esto no quiero complicarles, pero lo que quiere decir esta gráfica es que a veces los efectos francos, o sea, los efectos dañinos por las sustancias químicas, demoran mucho en aparecer. Pero antes que los efectos dañinos, pueden ocurrir pequeños cambios en nuestras estructuras que son insignificantes. Y estos pequeños cambios van a estar en relación directa con una concentración de la sustancia química en el lugar de trabajo. Lo bueno de saber esto es que nosotros podemos detectarlo a tiempo y evitarlo. Para eso necesitamos medir las sustancias químicas en el lugar de trabajo. Otro factor que influye en la susceptibilidad, que influye en el riesgo químico, es la susceptibilidad individual. No todos somos iguales. Todas las personas aquí reunidos somos diferentes, ¿no? Primero por género, segundo por edad, tercero por nuestras cadenas enzimáticas. Resulta que todas las facciones, todos los colores, todas las características que nos vemos están definidas por nuestro ADN, ¿ya? Y nuestro ADN expresa también unas sustancias que se llaman enzimas, y esas enzimas son las que van a poder anular a las sustancias tóxicas. Entonces, no necesariamente todos, a pesar de que nos expongamos igual, vamos a tener efectos. Hay algunos que van a ser mucho más susceptibles. Pero mucho más importante, ya para no aburrirlos tanto, es, doctor, bueno, usted me dice mucho de riesgo, pero lo más importante aquí es cómo lo soluciono, cómo prevengo. Bueno, cómo controlar y disminuir los riesgos toxicológicos. Pregunto en esta sala, ¿hay alguna autoridad del hospital en la sala? ¿Algún jefe de servicio? ¿Jefe de departamento? ¿Administrador? Bueno, pues tenían que estar aquí ellos primero sentados para empezar, ¿no? Porque los jefes tienen que conocer estos riesgos. Como ahora tiene grabado ya mi presentación, por favor, señor director, hay que tomar a este tema como una cosa muy importante en el ambiente hospitalario. ¿Cómo controlar o disminuir los riesgos? Hay un principio fundamental en la higiene industrial que es parte de la aplicación de la salud ocupacional. Las cosas pueden, o bueno, van a tener, o sea, los accidentes y las enfermedades van a tener una fuente generadora. Esta fuente generadora va a estar en contacto con el trabajador, que va a ser el individuo susceptible al que queremos proteger. Para poder entrar en contacto a la fuente con el trabajador, hay una serie de medios o intermedios por donde se produce la transmisión o contacto de este agente, cualquiera ello. Entonces,
Las medidas van enfocadas a estos 3 puntos y funcionan perfectamente. Lo más importante es que ataquemos la fuente. Si nosotros anulamos la fuente, no nos preocupamos. La siguiente medida, ¿cuál será? ¿La transmisión o el trabajador? La transmisión. La siguiente medida debe ser sobre la transmisión, bloquear que no llegue al trabajador. Y la última medida, que es poco efectiva, pero necesaria, es sobre propiamente el trabajador, ¿no? ¿Qué representa cada una de estas medidas? Vamos a ver las más importantes, la fuente, ¿no? ¿Qué medidas debo tomar para disminuir mis riesgos? Ojo, ojo, que Bart Simpson dice que la responsabilidad de la seguridad depende de cada uno. Y eso se extiende no solo para los riesgos químicos, se extiende para los accidentes en casa, los accidentes en tránsito, los problemas ergonómicos, los problemas en general de nuestra salud. Todo depende de cada uno, ciertamente. La ley 29.183, la ley de la seguridad de trabajo, le ha dado la obligación al empleador de cuidarnos, porque nos está contratando, pero no dejar también de tener en cuenta este concepto, que depende de cada uno. Es decir, que si todos ustedes que están aquí han escuchado de los riesgos químicos, siguen igual para el siguiente año, usted está contribuyendo a aumentar su riesgo, porque no está tomando, pues, previsiones, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver las medidas administrativas. Primero, hacer un listado de las sustancias químicas. Yo sé que aquí veo técnicos, veo enfermeras, y algunas no son necesariamente las jefes. Pues lo que hay que hacer es llevar esta información y decirle a su jefa, jefa, me han dicho que tenemos que listar las sustancias químicas, ¿qué le parece si lo hacemos? Ah, le va a decir la jefa, muy bien, hazlo tú. Y usted se pone a hacer su listado de sustancias químicas, ¿no? Entonces, con que me haga usted una lista de 5 sustancias químicas, me doy por entendido. Ah, estamos bien, excelente. Estas sustancias químicas, hay que ver ahora, además, qué cantidad se manipulan. Doctor, manipulamos una gotita una vez al año. Ah, no hay mucho riesgo. No, doctor, aquí usamos toda esta sustancia, la estamos moviendo por lo menos 20 litros al mes. Ah, 20 litros. Hay que ver qué puede pasar ahí, ¿no es cierto? Entonces, ya no solo ver la sustancia, sino también la cantidad de sustancia química que se está manipulando. Y luego viene otro concepto, las hojas de seguridad de las sustancias químicas. Resulta que en nuestro país, el lugar donde ha habido mucha informalidad, los proveedores de las sustancias químicas nunca han entregado las hojas de seguridad de esas sustancias. Entonces no nos dan el producto más la hoja de seguridad que debería darnos. Es como nosotros con nuestro DNI. Acá está yo soy, pero acá está mi DNI, me identifica. Son mis características. Bueno, las sustancias químicas tienen que venir con la hoja de seguridad. Esa hoja de seguridad es un documento muy importante porque no solo está cuál es la composición, qué molécula es, qué daños puede producir en las personas, sino además qué precauciones se tomarán para almacenarla y para ponernos equipo de protección personal. O sea, esa hoja por eso se llama hoja de seguridad, es obligatoria. Los amigos de de adquisiciones, deben pedir esas hojas a sus proveedores, pero ustedes se las pueden pedir a ellos directamente, gustosamente se la van a dar, porque es su obligación, ellos lo saben. Luego veremos cuáles son más peligrosas, de acuerdo a esta información, porque estas hojas de seguridad nos dicen qué tan peligrosas son. Y bueno, la idea es que si hay sustancias químicas que son muy peligrosas, habrá que estudiar junto con el administrador del hospital para utilizar algunas que lo suspendan. Por ejemplo, en mi hospital se utilizaba antes el formaldehído. Ahora ya no se usa el formaldehído para desesterilizar, para desinfectar. Se usa el peróxido de hidrógeno, que es irritante, pero no es carcinogénico, ¿no? Y el óxido de etileno sí ciertamente se usa. Otra cosa que también tenemos que aprender a mirar, aunque no sepan mucho de química, aunque no sepan ustedes de toxicología, van a tener que aprender a mirar estas señales. Miren, ve. Una calaverita. Ay, ay, ay. ¿Qué significa la calaverita? Piratas del Caribe. No. No es Piratas del Caribe. Peligro, ¿no? Hay un peligro. No vamos a ver calaveras por ahí, por esta sustancia química. ¿Y esta sustancia, esta marca qué significa? La estrella de David.
No, no es la estrella de David. Significa que aquí esta sustancia, al inhalarse en el pulmón, produce una reacción en el cuerpo, ¿no? ¿Qué significa esto? Fuego, ¿no es cierto? Esto es fuego, que se puede quemar. Y este de acá, que puede incendiarse con el oxígeno, ¿no es cierto? Este de acá, acá hay un pescadito y un árbol que puede afectar al medio ambiente. Bueno, ahora esto es lo moderno. Antiguamente se utilizaba este tipo de, bueno, muy parecido. Aquí, por ejemplo, lo explosivo era así, ahora va a ser así. Lo inflamable que se incendia va a ser así, ¿no? Bueno, esto de aquí es una normativa. Luego les voy a mostrar más. Las sustancias químicas peligrosas, entonces habrá que almacenarlas en un lugar hermético, cerrado, donde pueda visualizarse claramente qué sustancias son y donde se tenga un inventario de estas sustancias químicas, ¿no? Eso es un armario de seguridad, también es recomendable. Habrá que examinar a los trabajadores. En el examen médico ustedes tienen que reportarle al médico cuando pasen su examen anual, tienen que decirle al doctor si han estado ustedes manejando sustancias químicas. ¿Ya? Doctor, está manipulando tal sustancia. Probablemente el doctor va a decir, no sé, pero al menos le pondrá interés en indagar, en hacer algunas pruebas. No todos los químicos se pueden medir mediante pruebas, lamentablemente. Luego, la señalización en los ambientes de trabajo. Por ejemplo, ¿ustedes ven en su ambiente de trabajo estas señales? ¿Ah? ¿Ven ustedes? Esta de acá, la calaverita. Esta de acá, que es una sustancia que le puede producir daño en la piel. ¿No? Esta, ¿no? Son señales que podemos colocar y advierten a todas las personas de que hay sustancias químicas en ese lugar de trabajo. Esto es lo que les decía yo, se llama el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos que lo ha dado la ONU en el 2011. Este es el nuevo modelo que se propone, a diferencia del anaranjado, es mucho más evidente, mucho más fácil de notar, ¿no?, que el anterior. ¿Ya? Entonces, estas son algunas de las cosas que vamos a tener que aprender a mirar, porque el proveedor tiene la obligación de colocar esta señalización en las etiquetas. Desde el punto de vista del control de ingeniería, o sea, en la transmisión, ¿qué se puede hacer? Primero, hay que aislar. Si hay una sustancia química agresiva, corrosiva, hay que aislar, ponerle una barrera. O si es una sustancia que no es tan agresiva, tendrá que hacer un sistema de ventilación general o local para reducir la concentración. Por ejemplo, algunas sustancias químicas se tienen que manipular en cabinas especiales. Claro, usted me dice, doctor, vete la que tiene para tuberculosis, porque el micobacterio en tuberculosis no va a contagiar al trabajador. Sí, pero las sustancias químicas también, pues, pueden producir efectos en el trabajador y tiene que haber una cabina cuando se manipulan sustancias químicas. Por ejemplo, para preparar las mezclas de oxitostáticos se tienen que usar estas cabinas, ¿no? Entonces, estos sistemas van a permitir jalar a la sustancia que estamos teniendo en cuenta, ¿no? Así ve, así como se ve, esto es para tuberculosis, hay cabinas especialmente para las sustancias químicas. A veces necesitamos poner 2 o 3 cabinas o, digamos, campanas para poder manipular los químicos con un extractor local, o como este que ven también ahí, estos así, similares, también que se utilizan para la industria, como este, pueden ver ahí las campanas, y esto permite que el vapor sea jalado por esta fuerza y llevado a un ducto principal y fuera, a un recinto fuera del ambiente de trabajo. En este ambiente de trabajo, fuera del ambiente de trabajo, generalmente los techos, va a haber una serie de, digamos, dispositivos de ingeniería que hace que esta sustancia química se filtre y salga al medio ambiente diluyéndose en el aire, ¿no? ¿Ve? Acá, por ejemplo, se diseña un ambiente de trabajo con una serie de ducterías para que toda esta zona vaya al aire exterior y no quede en el interior. Esa es la idea. ¿Ah? Bueno, estas son presentaciones de instalaciones de primer mundo, claro, pero a la cual tenemos que aspirar, ¿no? Ambientes donde efectivamente no solo esté limpio de vista, sino también no haya sustancias químicas que estén polucionando. ¿Qué tenemos que hacer además? Mediciones cuantitativas. El hospital, el área de seguridad y salud del trabajo, tiene que o comprar los servicios o hacer las mediciones cuantitativas. ¿Qué significa eso?
tiene que identificar cuánto de sustancias químicas hay en el lugar de trabajo. Esta de aquí es una propuesta para, por ejemplo, de mediciones a través de colores, ¿no? Se pone un tubito en un equipo especial y si este se tiñe y cambia de color, indica que hay un problema. Y claro, hay otros equipitos como estos, que nos pueden ahora, que están bastante módicos y baratos, que pueden medir sustancias químicas, que nosotros necesitamos estar alertas, ¿no? Entonces nos dan rápidamente un número, ¿no?, de qué sustancia química se esté manipulando. Algunos de ellas son un poquito ya más sofisticados, pero ahora esto está accesible a la mano de cualquiera de los especialistas. En cuanto al trabajador, en cuanto a la parte del trabajador, lo recomendable primero es lo que estamos haciendo ahorita, entrenarlos en los riesgos toxicológicos. Claro, esta es una charla informativa, ya me imagino que después se instaurarán talleres donde se puedan hablar de sustancias específicas más al detalle, donde ustedes lean un poco más. Luego, seleccionar los respiradores. El área de seguridad y salud en el trabajo tiene que señalar, tiene que especificar qué respiradores se van a utilizar, ¿no? Ellos son los van a decirle a ustedes qué van a utilizar. Y obviamente el trabajador tiene que usarlo cuando tiene que usarlo y en el tiempo que le dure el proceso, ¿no? Recordar que ya no vamos a quedarnos solo con la mascarita verde o la mascarita blanca, sino que habrá que recurrir a mis respiradores de este tipo en algunos casos, ¿no? Para los trabajadores que están directamente manipulando, principalmente con ingentes cantidades de sustancias tóxicas, por ejemplo, óxido de etileno, por ejemplo, desinfección de alto nivel, en las áreas de mortuorio, en las áreas de anatomía patológica, en las áreas donde preparan químicos en general, estas máscaras van a tener que utilizarse, ¿no? Los respiradores químicos no solo se caracterizan porque puedan cubrir la nariz, sino a veces incluso para algunas sustancias químicas se requiere usar a cara completa. Por ahora nos quedamos solo con este modelo y recordar que los filtros son recambiables y hay para múltiples sustancias químicas y habiendo identificado en el ambiente de trabajo. Otra cosa muy importante, porque los accidentes van a ocurrir, es necesario tener un kit de respuesta ante derrames. Eso quiere decir que yo tengo que saber quién va a responder ante una derrame de sustancia química, con qué elementos lo va a recuperar o va a recoger, cuáles son las medidas para el resto de trabajadores al costado, dónde lo van a almacenar, que debe estar bien señalizado de un problema de riesgo químico color amarillo, ¿no? Y los equipos de protección personal que sean necesarios para poder responder ante este derrame pequeño en el ambiente hospitalario, ¿no? Ya cuando es grande hay que llamar a la unidad de bomberos especial. Muy bien, entonces, hasta aquí tengo yo esta presentación. Esta es mi presentación sobre los peligros a nivel de ambiente hospitalario por sustancias químicas. Y si ustedes quieren leer más, todos tienen hoy día la internet, además del Facebook, pueden ingresar a leer un poco más sobre su salud. Para poder ingresar a ustedes, pueden poner así, en el Google ponen INSHT. Este INSHT es el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo de España. Ustedes ahí pueden ingresar y preguntar, o sea, mejor dicho, poner en el buscador, por ejemplo, ponen acá la sustancia química y les sale información sobre esa sustancia química. Pueden entrar y ver una enciclopedia de seguridad y salud del trabajo gratuita, completa, vía online. Ustedes entran acá y hay un capítulo dedicado exclusivamente a sustancias químicas en ambientes hospitalarios. Ustedes entran ahí y bajan esa información. Pueden entrar al CDC, NIOSH, aquí ustedes tienen un alfabeto, y aquí hay exclusivamente CDC, Gov, NIOSH, así, ¿no? Yo les estoy dejando esta presentación para que se las pasen. Bueno, aquí ustedes pueden entrar y van a buscar trabajadores de salud en inglés, también hay en castellano, y aquí pueden ver ustedes NIOSH Pocket Guide para riesgos químicos, manual de métodos analíticos en general, en serio, mucha información respecto a químicos, o si no, aquí mismo donde dice químicos, también pueden ingresar ahí, ¿no? Hay una página especial sobre trabajadores de salud, entonces ahí está agentes neoplásicos, infecciones transmitidas por sangre y una serie de otros problemas de salud de los trabajadores hospitalarios propiamente. Esta también es una página muy interesante que siempre la recomiendo, se llama HSDB, así, le ponen ustedes en el Google HSDB, se pone acá el nombre de la sustancia química y le da usted clic y le sale una biblioteca completa sobre esa sustancia química y podemos estar más informados respecto a los riesgos que tenemos. Muy bien, eso es lo que tenía que comentar con ustedes y ahora yo espero sus preguntas e inquietudes
Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano para poder acercarme. Hola. Doctor, primeramente, buenos días y gracias por la respuesta que nos ha de dar. Quería preguntarle la acetona, que generalmente todas las mujeres usamos, igualmente con el tinto de cabello, que tanto daño nos causa. Me da usted el buen pie para señalar que, claro, el riesgo lo estábamos viendo, el riesgo químico lo estábamos viendo en el ambiente hospitalario y por condiciones de trabajo, pero además los químicos están en todo, ¿no? Desde químicos que comemos, cuando ustedes comen, por ejemplo, una sustancia envasada, comen químicos, en realidad, ¿no? Y claro, la cosmetología nos trae serios problemas. Los tintes, por ejemplo, tienen una composición que es en base a una serie de solventes y algunos de ellos incluso tienen formaldehído, ¿ya? Son sustancias que lamentablemente van a producir se tienen que utilizar para producir un buen efecto estético, pero el efecto no va a ser tanto para el usuario, sino para el pobre peluquero o peluquera. Porque si bien es cierto, uno se hace una tinción una vez al mes o cada 2 meses, el peluquero se hace 20 o 10 tinciones al día. Y el peluquero se inhala todo eso y él no sabe que tiene ese riesgo. Entonces, el riesgo, o sea, existe un riesgo, pero es mucho menor para el usuario. En el caso de la acetona, bueno, los solventes en general, la familia de los solventes, está ampliamente difundido en todo. La cera, la silicona para limpiar las superficies, el limpiavidrios, todos son solventes, ¿ya? Incluso las gomas del estireno, los plásticos, todos son en base a solventes. Estos solventes tienen un gran problema, ¿cuál es? Que provocan básicamente un efecto neurológico cuando es en altas cantidades. Si uno se va a utilizar la acetona solo para sacarse las uñitas, el riesgo es menor. ¿Por qué? Bueno, no creo que se limpien todos los días, sino cada vez que se pintan, que será pues una vez a la semana. Entonces el riesgo es menor. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Estar en un lugar ventilado, ¿no? Y no hay problema, no hay riesgo por esa sustancia. Otra pregunta. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros trabajamos en emergencias pediátricas y normalmente el riesgo es de los termómetros, como lo comentaba usted, pero ¿cómo podríamos nosotros evitar cuando se rompe el termómetro, el mercurio esté en el piso? No sé si eso es un riesgo, porque normalmente siempre sucede. Sí. Lo que se recomienda hoy en día, número 1, existe una iniciativa de la cual el Ministerio de Salud es firmante, del reemplazo paulatino de los termómetros de mercurio por termómetros ecológicos, que no tienen mercurio y que dan la misma lectura de la temperatura. Pero dado que esto todavía es un proceso lento y que depende de la administración que disponga el presupuesto para que se haga esta medida primera, lo que se tiene que tener en cuenta es que debe haber un kit de respuesta cada vez que se rompa un termómetro de mercurio. Lo que pasa es que mercurio es un es una sustancia mineral, metal, líquida, pero que a la temperatura ambiente en lo que nos encontramos se vaporiza. Y este mercurio se inhala. Entonces, especialmente para los niños, es riesgoso. Tampoco se lo puede coger, eso es imposible, más bien se divide en partecitas. Entonces, tiene que haber un kit para poder atrapar ese mercurio, sellarlo correctamente y disponerlo apropiadamente. Si ustedes entran a la página web, ponen en el YouTube, ya pongan así YouTube, Kit Mercurio Hospital, así, Kit Mercurio Hospital, les van a decir ahí, les va a salir un modelo de cómo hacer un kit muy sencillo en base a esparadrapo, un par de guantes, 2 papeles craft, un vasito plástico, hermético, y una bolsa que tenga la señalización de tóxico. Es muy sencillo.
Básicamente lo que se usa es el algodón, el esparadrapo, para adherir, una vez puestos los guantes, para adherir las gotitas de mercurio, y eso se coloca en el recipiente plástico. Lo ideal sería un kit mucho más complejo. Un kit más completo significa un extractor, así como una aspiradora, que va directamente a un receptáculo que va a hacer que el mercurio no se vaporice. Pero eso, claro, es un proceso. Lo más fácil es lo que le estoy señalando. Es mucho más práctico y lo pueden tener en cualquiera. Lo podemos hacer nosotros mismos, no implica mayor riesgo, porque básicamente la cantidad de mercurio que nosotros tenemos por cada termómetro es de 0.5 gramos, o sea, es nada, ¿no? Pero cuando esto es para los niños puede ser preocupante, ¿no? Porque son más chiquititos que nosotros. Muy bien, preguntas, inquietudes. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? A ver, les voy a tomar la lección. Pregunta número 1. Sustancia química que se utiliza en central de esterilización. Central de esterilización. Detergente enzimático. Muy bien, otro. Óxido de etileno. Muy bien, otro. Peróxido de hidrógeno. Había olvidado mencionar los detergentes enzimáticos. Otro problema, no es propiamente carcinogénico ni mutagénico, pero sí es irritante porque básicamente lo que va a hacer es alterar nuestra sensibilidad a nivel de nuestra mucosa respiratoria, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un sistema de extracción y recambio de aire apropiado. Sustancia química que se utiliza en anatomía patológica. Formaldehído, muy bien. Otra. Silol, fenol, muy bien. También silol y fenol, muy bien. Sustancia química que se usa en anestesia, centro quirúrgico. Isoflorane, ceborane, alotano. Muy bien, está muy bien. Pregunta. Vecinos de la zona, este mismo auto, junto a otro, suelen robar el paso todos los días. Me están llamando la atención. ¿Qué tipo de respirador se utiliza para manipular sustancias químicas? No, ¿qué se utiliza? Se utiliza un respirador con cartuchos recambiables. ¿No? Respirador con cartuchos recambiables. Si bien es cierto, hay un respirador para vapores orgánicos, no es para todas las sustancias. Entonces recuerden, lo que quiero que les quede claro es que tiene que haber un respirador especial para estas sustancias químicas. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, no hay ninguna otra inquietud, yo les agradezco mucho la atención, el haber soportado todo este tiempo mi exposición, y les deseo un buen 28 de abril, un día domingo de la seguridad y salud del trabajo. Muchas gracias.